Se tiene un circuito eléctrico RC. Este circuito tiene una fuente de voltaje de E igual a 100 voltios. Tiene también un resistor cuya resistencia es R igual a 10 ohmios. Además tiene un capacitor, el cual tiene una capacitancia C igual a 0.02 faradios. La carga inicial en las placas del capacitor es Q igual a 0. Se nos pide hallar la carga en las placas del capacitor y además la corriente que circula por el circuito como funciones del tiempo. Usted sabe por la segunda ley de Kirchhoff que la suma de las diferencias de potencial que hay en el circuito es de 0. La fuente de voltaje proporciona una subida de potencial de E voltios. Se considera positiva, es una subida de potencial. Luego, la resistencia proporciona una caída de potencial, dada por la ley de Ohm, es negativa, ya que es una caída de potencial. Es R por I. Ahora, en el capacitor hay una caída de potencial, o sea, negativa, de la carga que hay en las placas del capacitor entre la capacitancia del capacitor. Esto es 0. Es la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, subida de potencial y caídas de potencial. Estas caídas son negativas. De aquí queremos llegar a una ecuación diferencial que nos permita resolver el problema. Esta ecuación no parece ecuación diferencial. Sin embargo, si recordamos lo que es la corriente, ¿qué es la corriente? Es la derivada de la carga con respecto del tiempo. Esto lo podemos usar aquí. Podemos poner en lugar de I, dQ en dt. Lo vamos a hacer. Ponemos pues en lugar de la I, dQ en dt. Observe cómo esto sí es una ecuación diferencial. La variable dependiente es Q y la variable independiente es el tiempo t. Esa Q es la carga en las placas del capacitor. Vamos a sustituir aquí lo que es E, lo que es R y lo que es C, la capacitancia. E son 100 voltios menos R, que son 10 ohmios por esta derivada, menos la carga entre la capacitancia, que es 0.02 faradios. Esto es 0. Aquí tenemos Q entre 0.02. Es como tener 1 sobre 0.02 multiplicado por Q. ¿Cuánto es 1 entre 0.02? 0.02 son 2 centésimas. 2 sobre 100. Entonces aquí se tiene 1 entre 2 centésimas. Eso es el inverso de 2 centésimas, que sería 100 sobre 2.
y 100 sobre 2 es 50. Entonces, 1 sobre 0.02 es 50, que multiplica a Q. Entonces yo puedo poner aquí 50Q en lugar de eso. Lo voy a hacer en el siguiente paso. Aquí 50Q. Ahora, estos dos términos los voy a pasar a la derecha con los signos cambiados. En la izquierda queda 100. En la derecha tenemos 10 por esta derivada más 50Q. Ahora vamos a voltear la ecuación. Esto lo ponemos primero y luego el 100. Ahora voy a dividir la ecuación entre 10 para que el coeficiente de esta derivada sea de 1. Divido entonces entre 10. Obtengo esta derivada más 5Q, esto es 10. Se trata de una ecuación diferencial lineal no homogénea. La solución de esta ecuación diferencial la da esta fórmula: la variable dependiente Q por E a la integral de P de T de T. Esto es igual a la integral de esto por Q de T más una constante arbitraria. En esta fórmula, P de T es lo que multiplica a Q en la ecuación diferencial, es 5. Y Q de T es 10. Debemos entender que esta Q es mayúscula. Esta Q es esta función. Y esta Q es minúscula, es la carga en las placas del capacitor. Voy a calcular primero esto. P de T dijimos que es 5, entonces aquí pongo 5 y esto sería la integral de 5 de T es 5 por T. Esto es lo que va aquí y aquí también. Vamos a poner también aquí 10, ya que Q de T es 10. Vamos a sustituir pues en la fórmula. Esto lo pongo aquí y aquí. Y aquí pongo 10. Esta integral es muy simple. Si pienso tomar U como 5T, el de U sería 5 de T. O sea que aquí ocupo un 5 multiplicando a dt y tengo un 10. Afortunadamente este 10 se puede factorizar como 2 por 5. Lo voy a hacer en el siguiente paso. Pongo aquí un 2 y aquí 5. Entonces 10 lo factoricé como 2 por 5 y de una vez el factor 2 lo saqué de la integral.
y dejé este 5 aquí porque lo ocupo, ya que ya había dicho que 5 de t es el diferencial de 5t. Eso lo ocupo para obtener la integral. Entonces, efectuamos la integral. Esto lo voy a copiar y la integral sería pues e a la 5t más la constante arbitraria. Voy a determinar el valor de la constante arbitraria. Para ello voy a usar la condición inicial de que la carga en las placas del capacitor es de 0 al tiempo 0. Eso lo dice el problema. Carga inicial de Q igual a 0 en el capacitor. O sea, la carga al tiempo 0 es de 0 coulombios. Este es el valor de T y este es el valor de la carga. Sustituyo aquí. Copio la expresión para aprovecharla. En lugar de esta Q, pongo 0. Y en lugar del tiempo, también pongo 0. Acá también. Usted sabe que esto es 0. Y esto es 1 por 2, 2 más C. Este 2 lo paso a la izquierda como menos 2. Obtengo menos 2 igual a C. Ahora, este valor de C, de menos 2, lo pongo aquí. Copio la expresión. En lugar de más C, pongo menos 2. Ahora despejo Q. Para despejar Q voy a multiplicar esta ecuación por el recíproco de e a la 5t, que es e a la menos 5t. Así. Este término por e a la menos 5t obviamente me da Q. Ahora esto por esto pues me da 2 menos, y luego este 2 por esto. Esto es la carga en las placas del capacitor como una función del tiempo. Esto se puede poner también así. Me piden esto. Ahora también me piden la corriente. Y para calcular la corriente con función del tiempo, voy a aprovechar lo que es la corriente. Esto es la corriente. La corriente es la derivada de la carga con respecto del tiempo. Entonces I sería la derivada de esto. La derivada de este 2 es 0, no lo escribo, menos 2, es esta constante, menos 2, que multiplica a la derivada de e a la menos 5t, que es e a la menos 5t por la derivada de menos 5t, que es menos 5. Esto me da 10 por e a la menos 5t. Este 10 es menos 2 por menos 5. Esta es la corriente que se puede poner como I de t. Así. Es una función del tiempo.
Hasta ahí obtuvimos lo que el problema nos pedía. Lo que sigue lo voy a agregar yo. Yo sé que la carga en las placas del capacitor es de 0 coulombios en el tiempo 0. Al inicio, la carga en cada placa del capacitor es de 0 coulombios. ¿Cuál es la corriente al inicio? I de 0. Se puede calcular de aquí. ¿Cuánto sería? Pues únicamente en lugar de t, en lugar del tiempo, pongo 0. Y esto me da 10 por... ¿Cuánto es esto? Esto es 1 por 10, 10. 10 amperios al tiempo 0. O sea que al tiempo 0 se establece una corriente de 10 amperios debida a la fuente de voltaje. Debido a la fuente de voltaje porque el capacitor estaba descargado al tiempo 0. ¿Qué ocurre si usted multiplica esta corriente por el valor de la resistencia, que es de 10 ohmios? De acuerdo con la ley de Ohm, I por R me da la caída de potencial en el resistor. Sería de 10 por 10, I por R, pues 10 por 10, 100 voltios. O sea que al tiempo 0, en el resistor, se establece una caída de potencial de 100 voltios, los mismos 100 voltios que proporciona la fuente de voltaje. Ahora vamos a hacer algo más. Vamos a calcular este límite. El límite cuando el tiempo tiende a más infinito de la carga, Q de T. ¿Esto cuánto es? Pues aquí en lugar de Q de T pongo lo que es Q de T. ¿Qué es Q de T? Aquí lo obtuve. Copio esto. Lo voy a poner entre paréntesis. Lo que voy a calcular aquí es la carga en las placas del capacitor después de un tiempo grande. ¿Cuánto sería esto? Pues aquí en lugar de T pongo más infinito. Sería así. En lugar de T pongo más infinito. ¿Y esto cuánto es? Este límite es 2 menos 2 por E a la. Esto es menos infinito. E a la menos infinito, yo sé que tiende a 0. Entonces esto sería 2 menos 2 por 0. Esto es 2 menos 0, lo cual es 2. 2. Vea, la carga en las placas del capacitor después de un tiempo grande es de 2 coulombios. Al tiempo 0, el problema lo dice que la carga es de 0, pero después de un tiempo grande,
la carga tiende a ser 2 coulombios. ¿Por qué 2? Me interesa saber por qué 2. Vamos a ver. En primer lugar, si la carga en las placas del capacitor tiende a ser 2, tiende a tomar ese valor, nosotros pensamos que es porque el capacitor ya se cargó después de un tiempo grande. Se cargaron las placas del capacitor. Pero ¿por qué 2? ¿Por qué 2 coulombios? Nosotros sabemos que la diferencia potencial en las placas del capacitor es la carga entre la capacitancia. Esta es la diferencia potencial entre las placas del capacitor. Después de un tiempo grande sería 2 coulombios entre la capacitancia. La capacitancia es de 0.02 faradios. ¿Esto cuánto da? Esto es 2 centésimas. Estamos dividiendo este 2 entre 2 centésimas. Dividir entre 2 centésimas es multiplicar por 100 entre 2, o sea, por el inverso de 2 centésimas, 100 entre 2. O sea que este 2 se multiplica por 100 entre 2, pero 100 entre 2 es 50. O sea que este 2 se multiplica por 50 y eso da 100. Esta es la diferencia de potencial después de un tiempo largo en las placas del capacitor. Es de 100 voltios. Después de un tiempo largo, la diferencia de potencial en las placas del capacitor es de 100 voltios. Es la misma diferencia de potencial que establece la fuente de voltaje, 100 voltios. Es la misma. O sea que después de un tiempo grande, la diferencia de potencial en las placas del capacitor tiende a ser la misma que la diferencia de potencial que proporciona la fuente de voltaje. Ahora vamos a obtener cuál es la corriente después de un tiempo grande. Vamos a calcular el límite, pero ya no de Q de T, sino de I de T. El límite de la corriente. ¿Cuánto es esto? I de T la tenemos aquí. Pues sería, en lugar de esto pongo esto. Este 10 lo puedo sacar del límite, también lo puedo dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Para calcular este límite, simplemente en lugar de T pongo más infinito. Aquí pongo, en lugar de T, más infinito. Menos 5 por infinito es menos infinito. Entonces esto es E a la menos infinito. Sería 10 por E a la menos infinito. Y E a la menos infinito tiende a 0. Entonces este límite sería 10 por 0, lo cual es 0. O sea, la corriente después de un tiempo grande se anula, tiende a ser 0. Son 0 amperios aquí. ¿Por qué se anula? Pues el capacitor se carga, ya lo vimos ahorita, se carga después de un tiempo grande. La diferencia de potencial entre las placas del capacitor llega a ser la misma que la diferencia de potencial proporcionada por la fuente de voltaje.
Entonces, si la fuente de voltaje proporciona una subida de potencial de 100 voltios, y ya que el capacitor está cargado, ahí se establece una caída de potencial de 100 voltios, la suma de esos dos voltajes, 100 menos 100, es una suma considerando el signo, porque un voltaje es positivo y el otro negativo. Sería 100 menos 100, eso me da 0. ¿Qué quiero decir? Que en las terminales de la resistencia no hay diferencia de potencial. La fuente proporciona una subida de voltaje de 100 voltios y las placas del capacitor una caída de 100 voltios. Ya se llega al 0. Quiere decir que la diferencia de potencial en las terminales de la resistencia tiene que ser 0. Y si la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia es de 0, no fluye corriente, porque la corriente fluye cuando hay diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, no fluye corriente. Entonces es lógico esto, 0 amperios después de un tiempo largo. Se puede averiguar cuál sería la carga en las placas del capacitor después de medio segundo. Vamos a averiguarlo. ¿Cuál es la carga en las placas del capacitor cuando el tiempo es de medio segundo? Para ello, sustituimos aquí. Copio esta expresión. En lugar de t, pongo 0.5. Voy a hacer cálculos aquí. Acá tengo una calculadora. Dos menos 2e a la menos 5 por 0.5, 1.835. Estos son coulombios, lo voy a poner abajo. Hay estos coulombios después de medio segundo y la carga máxima en las placas del capacitor había resultado de 2 coulombios. Después de medio segundo ya tengo 1.8 coulombios. Y había una carga inicial de 0. O sea que rápidamente se está cargando el capacitor, las placas del capacitor. ¿Cuánto es Q de 1? Pues aquí aprovecho esto, pongo aquí 1 en lugar de 0.5. ¿Cuánto da esto? Acá en la calculadora pongo 1 aquí, 1.98. Esto ya es casi 2 y en un segundo. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? ¿Cuánto es la corriente en medio segundo? Se puede calcular de aquí. Aquí pongo
0.5 en lugar de t, calculamos esto, acá lo vamos a hacer 10 a la menos 5 por 0.5 es 0.82 amperios y la corriente al 1 segundo, cuando t es igual a 1, o sea, I de 1, ¿cuánto es? Se puede calcular otra vez de aquí. Nada más que aquí, en lugar de t, pongo 1. ¿Y esto cuánto es? Aquí pongo 1 en la calculadora. Vea, me da esto. Esto ya es próximo a 0, Habíamos llegado ahorita a que la corriente se anula después de un tiempo grande. Tenemos aquí que un segundo después, la corriente ya casi es de 0. Ahorita vimos que la corriente es de 0 después de un tiempo grande, pero después de un segundo ya es de casi 0 la corriente. Bueno, entonces la respuesta para el problema son esta expresión y esta. Todo esto nosotros lo agregamos aparte.